El que no se haya aprobado no es una derrota. No es una derrota. Yo estoy muy satisfecha. La gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo. El otro día le decía, ¿por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? Si hubiéramos negociado nuestra soberanía, ¿lo tendríamos? No. Si anduviéramos promoviendo la presidenta actos de privilegios, ¿tendría el apoyo que tengo? No. ¿Por qué tenemos el apoyo popular que tenemos? No mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo. Y en este caso, no mentí, nunca robo y no traiciono. Porque no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación. Porque estamos viviendo un proceso de transformación en el país. 33% del pueblo de México quiere que sus diputados plurinominales salgan a hacer campaña. ¿Quién pidió esta reforma? El pueblo de México. El 83% del pueblo propone la iniciativa para que se rompan todas las alianzas partidistas, que cada partido político de hoy en adelante se las rasque solos. Esto de lo de las alianzas da pie a que haya en los partidos dirigentes operadores como Monreal, Adán Augusto, Mario Delgado y un más etcétera, y que se han beneficiado políticamente y económicamente. ¿Qué va a hacer Morena y la presidenta Sheinbaum con los traidores del PT y del Verde? Diputados de Morena, PT y Verde votaron contra la reforma electoral.
cuando estos dos partidos el día de hoy votaron en contra de la reforma electoral, siendo que esto era parte del plan C cuando fueron electos. Es decir, son unos traidores. Porque aunque pase un plan B donde se apruebe una ley secundaria en materia electoral que haga unos cambios, pero no todos los que se plantearon hoy, el rompimiento con el Verde y el PT es lo más seguro. Que estos partidos, si hoy votaron en contra, pues es porque se sienten fuertes y creen que pueden imponer condiciones. La realidad es que estos dos partidos nunca tendrían tantos diputados si no fuera porque hubo una coyuntura en el 2024 para obtener la mayoría calificada. Solo así tienen esa cantidad de diputados, que hoy usaron para evitar perder sus privilegios, demostrando que ya no son aliados confiables. Y creo que nunca los fueron, solo fueron parte de una estrategia de López Obrador para conseguir la mayoría calificada y que era correcta, que en política siempre hay alianzas en la historia del mundo. Eso no quiere decir que se mantengan con el paso del tiempo. Y si hoy ya se consiguieron las reformas constitucionales vitales para el país y el cambio del régimen, pues ya el Verde y el PT ya no son tan necesarios. Al contrario, se están convirtiendo en un lastre para el movimiento. Esa alianza sirvió para el objetivo, pero no siempre va a ser igual. Hoy lo que se necesita es consolidar los principios del movimiento. Que la gente que sea electa en el 2027 y en el 2030 represente estos principios. Entonces la pregunta es, ¿qué perdería Morena saliéndose de esa alianza con el PT y el Verde? Porque está claro que en 2024 y en 2018 ganó Morena y le prestó votos a el Verde y el PT. Y que eso fue bueno porque era parte de la estrategia de ganar con las reglas del PRIAN para cambiar el régimen político y económico de este país, que ya se logró, pero falta consolidarlo. Entonces, al día de hoy, si Morena se separa de estos dos partidos, sin problema gana 300 diputados. Si compite solo con sus candidatos para diputados, gana los 260 distritos que se ganaron en el 2024. Tal vez algunos se lo lleve el Verde, porque el PT no se lleva ninguno. Y por la regla de gobernabilidad, pues tendría acceso a los 300 diputados, que es el 60% de la Cámara. Y como ya no hay una corte que revierta todo lo que aprueba el Congreso, pues no hay gran amenaza. Y como se dijo, ya no hay muchas reformas constitucionales pendientes. Y bueno, yo estimo que es más importante consolidar el movimiento para que dure mucho más y se profundice este cambio. Entonces, si Morena manda sus candidatos sin alianza a diputados y gobernadores en 2027, ganará casi todo. Habrá una excepción, pero ganará casi todo. E igual pasará en el 2030. Y esto evitará que estos dos partidos estén chantajeando todo el tiempo. Porque el PT, si no va con Morena en 2027, está en riesgo de perder el registro. El Verde se salvará porque tiene algunos estados donde sí tiene un voto duro, pero bajará a la mitad del voto que tuvo en 2024. Entonces, ahí está la pregunta, y es una discusión que, aunque se quiera negar, existe. ¿Qué siguen haciendo estos dos partidos en alianza con Morena cuando traicionaron al movimiento? Y, a mi percepción, ya no son necesarios para aprobar reformas constitucionales porque eso ya se logró. Entonces, pues, ¿qué esperan para mandarlos al diablo? Muéstrenle este video a quienes han anticipado su voto en contra de la reforma electoral de la presidenta. De acuerdo a la encuestadora Encol, 82% de las y los mexicanos quiere que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos. Un 83% está de acuerdo en eliminar los pluris de lista y que todos los legisladores sean electos por el pueblo. El 85% aprueba reducir los sueldos excesivos en el INE y el 87% aprueba vigilar mejor el dinero en las campañas. Así que, ojo, quien no vote a favor de esta reforma estará votando en contra de la voluntad del 90% de las y los mexicanos. La alianza opositora ya no existe, al menos no como antes. La oposición llega a 2026 más rota que nunca y con todo por decidir antes de las cruciales elecciones de 2027. Y volvamos a gobernar nuestro país, porque te firmo que habremos de volver a gobernar nuestro país. El PAN, bajo el liderazgo de Jorge Romero, decidió romper con el PRI. Después de años de alianza, pintaron su raya y ahora quieren ir solos.
Sus cartas fuertes ya están sobre la mesa. Felifer Macías en Querétaro y Toño Martín del Campo en Aguascalientes son perfiles que podrían buscar la gubernatura. Pero no todo es terreno seguro. En Chihuahua, Morena viene creciendo y el PAN podría perder una de sus plazas más importantes. Este país es un desastre, es una vergüenza. Del otro lado, el PRI de Alito Moreno no está nada contento. Acusa al PAN de falta de carácter y advierte que ningún partido puede ganar solo en estados clave como Nuevo León y Chihuahua. Con números bajos a nivel nacional, el PRI juega a la defensiva y uno de sus mayores activos se encontraría en Monterrey, con el alcalde Adrián de la Garza. Y con una estrategia de participar sin alianzas con la vieja política. Finalmente, Movimiento Ciudadano también se desmarcó del PRI, pero no cierra la puerta al PAN, al menos en lo local. Jorge Álvarez Maínez insiste en que el partido debe mantener su identidad, alejarse de la vieja política y evitar caer en pactos solo por conveniencia. Su carta fuerte sería Luis Donaldo Colosio Riojas, a quien se mide para Nuevo León o Sonora, y otro activo del partido sería el mismo Álvarez Maínez, quien suena para buscar la gubernatura en Zacatecas. La oposición arranca el 2026 dividida, alianzas frágiles y muchas apuestas en juego. Batearon a Alito Moreno y de la forma más pública posible. El dirigente del PRI lanzó una propuesta para intentar unir a la oposición rumbo a 2027, pero sus posibles aliados, el PAN y Movimiento Ciudadano, no tardaron ni un segundo en cerrarle la puerta en la cara. Pero, ¿qué es lo que pedía exactamente Alito? El líder del PRI presentó un documento con 10 razones para construir una alianza, donde argumenta que es momento de dejar las diferencias de lado y unirse para derrotar a Morena. En teoría suena coherente, pero el problema es que en política la memoria pesa y pesa mucho, porque Alito ahora quiere empujar una alianza rumbo a 2027 con los mismos a los que hace unas semanas llamó imbéciles, lacayos y esquiroles, y que ha estado criticando desde hace meses. Y claro, así es muy difícil pedir unidad. La respuesta de Movimiento Ciudadano fue un no contundente. Jorge Álvarez Maínez, el líder del Partido Naranja, respondió que Alito no es una persona seria y que es imposible construir una alianza con alguien que primero te llena de agravios y luego te busca como socio político. Además de que volvió a decir que lo mejor para su partido es ir solos. Y si pensabas que en el PAN las cosas serían diferentes, el mensaje de Jorge Romero fue igual de seco, pues soltó una frase que define el nuevo rumbo del partido. En 2027 el PAN le tiene que poner al PAN. Básicamente el PAN prefiere apostar por su propia identidad y dejar las alianzas de lado, al menos por el momento. Al final la petición de Alito tiene un punto. Según una encuesta de México Elige, correspondiente a marzo de 2026, una alianza de los tres partidos podría sumar un 39% frente al 35% de Morena en las preferencias. El problema es que el PRI está en su punto más bajo, con solo 2 estados bajo su control y un 8% de intención de voto. La pregunta para el 2027 ya no es si los números cuadran, sino si la oposición está dispuesta a perdonar los agravios del pasado para poder competir. ¿Tú qué opinas? ¿Debería haber alianza o mejor que cada quien vaya por su lado? Hoy quedó claro que hay dos facciones dentro de Morena y aliados. Y fue el rechazo de la reforma electoral el que nos permitió ver estos dos bandos que existen. Hay un bando que está dispuesto a acelerar y a profundizar la transformación, asimismo que a ponerse a un lado y apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y por otro lado tenemos un bando que está dispuesto a apoyar la transformación, pero justamente ahí donde ésta no golpee y no intervenga con sus privilegios políticos. Y es este último bando el que no quiere que sus privilegios políticos sean tomados en cuenta, los que están dispuestos a traicionar al pueblo de México y a la misma presidenta con el único fin de preservar todos sus privilegios. Y es aquí donde todos tenemos que hacernos una pregunta. ¿Verdaderamente vale la pena conservar aliados como el PT y el Partido Verde cuando hoy quedó claro que ellos van a ser los primeros en imposibilitar, en obstaculizar el proceso y el avance de la transformación cuando sus privilegios políticos se vean afectados? ¿Verdaderamente estamos dispuestos a aceptar una transformación a medias? Yo creo que hoy es un día clave para replantearnos las alianzas y es un día importantísimo para que yo te recuerde que la fuerza más importante del obradorismo eres tú. Tú eres la fuerza, lo que pone a palpitar al obradorismo. Y es la movilización y la organización popular la que puede reencauzar al propio movimiento, o como siempre lo he dicho, la que puede incursionar en nuevas movilizaciones sociales para, si es necesario, organizar y construir nuevos proyectos políticos que construyan
y empujen la transformación. Desaparecen los plurinominales en el Senado, efectivamente, cosa que yo apoyo, por cierto, tengo que decirlo, desde que aparecieron los plurinominales en el Senado me pareció una tontería, lo dije en ese momento, lo sigo sosteniendo, el Senado debe representar estados, no representaban a nadie, y yo ya hice incluso el ejercicio aritmético de qué pasa si desaparecen los plurinominales en el Senado con los resultados del 24, y Morena acaba ganando 3 senadores más. En el margen sí hay un cambio, pero tampoco grande. Donde sí hay un cambio importante en que se mantienen los 200 plurinominales en la Cámara de Diputados. Y se mantiene la misma fórmula, que eso es algo que no ha entendido mucho la gente, que dice, no, es que va a cambiar. Un periódico de estos que tú criticas sacó una gráfica diciendo que con eso Morena iba a tener el 70% de los diputados. Bueno, ¿de dónde sacaron eso, por Dios? Sale ahora Plan B en marcha. Y esto en base a la traición del PT y del Verde, que como sabemos son partidos satélites, que siempre se han unido al oficialismo del momento y que nos muestran con sus hechos que no tienen ideales, pues ellos insisten en el nepotismo, en la reelección, como en el caso de José Ricardo Gallardo, que a fuerza quiere meter a su esposa como gobernadora en San Luis Potosí. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué quieren meter a un familiar? ¿Por qué no quieren dejar el poder? ¿Están haciendo negocios? ¿Están ganando dinero? ¿Están robando? Porque se supone que estar en un puesto gubernamental es para servir, es para ayudar a los demás, es para honestamente desearle lo mejor a tu estado o tu alcaldía, ¿sí o no? Sin embargo, se les está cayendo el teatrito porque habrán nuevos partidos políticos con los cuales podría Morena aliarse. Y este es el partido que siga la democracia o el Partido Paz. Así que veremos cómo votan en cuanto a la reforma electoral y esperemos se den cuenta que votamos por ellos porque estábamos votando por el Plan C, que ya no están cumpliendo. Ya sus ojitos nada más están viendo el billetito. Y qué guácara de partidos. Así que voten como ustedes crean. Nosotros los estamos viendo, los estamos observando. Y déjenme decirles una cosa. No son indispensables. El Verde y el PT metieron la pata y posiblemente vayan a perder hasta el registro en un futuro. Y es que estos dos partidos, aliados de Morena, votaron en contra de la reforma electoral de la presidenta, misma que buscaba eliminar a los plurinominales. Para los que no saben qué son los plurinominales, son políticos que nadie votó por ellos. Por ejemplo, si Ricardo Anaya se hubiera ido como diputado o como senador por voto popular, probablemente no hubiera quedado. Pero cuando un partido consigue cierto número de votos, tiene derecho a ciertos curules plurinominales. Y lo que hacen es regalárselos o prometérselos a familiares, a personas a las que les deben favores o a alguien que pague dinero para estar ahí. Tal es el caso de Ricardo Anaya, que estaba en Estados Unidos siendo investigado por lavado de dinero, pero en el momento en el que gana como plurinominal puede regresar a México y ser senador porque tiene fuero y no pueden investigarlo. O Lili Téllez, que terminó como plurinominal de Morena y luego se cambió al PAN. O Kenia López Rabadán, que tiene casi 15 años en el gobierno y los últimos 8 ha sido plurinominal. O sea, como plurinominal, nadie votó por ella, pero ahí está. Nadie votó por ella, pero ahí está. Nadie votó por él, pero ahí está. Como estos dos también tienen plurinominales, pues prácticamente votar en contra era la manera de salvarse. Pero esto se convierte en un disparo en el pie porque los mexicanos y la gente tiene años exigiendo que se eliminen los plurinominales. Y esta traición no fue directamente a Morena, sino a toda la gente que durante años ha exigido que se elimine la figura plurinominal. Y la reforma de Claudia Sheinbaum no proponía quitarlos, sino que ahora Ricardo Anaya, si quería ser diputado o senador, tenían que votar por él. Y Lili Téllez, que ya ser diputada o senadora, tenían que votar por ella. O que cualquier político que quisiera estar 15 años en el poder, por lo menos hayan votado por él. Ya con un poquito más de suma a la imagen, podemos ver que del Partido Verde, 12 personas votaron a favor, mientras que 49 votaron en contra. Todos los del PAN en contra, del PT 1 a favor, 47 en contra, y pues del PRI, Movimiento Ciudadano e Independientes en contra. Así que muy probablemente a partir de ahora las personas van a votar únicamente por Morena, reduciendo el apoyo de estos dos partidos y posiblemente incluso hasta hacerles perder el registro en un futuro. ¿O ustedes qué opinan? La reforma electoral no pasó, pero eso no significa que todo se detuvo. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció lo que se conoce como Plan B para avanzar en cambios electorales. Primero hay que entender algo clave. No todos los cambios políticos requieren reformar la Constitución. Muchos pueden hacerse modificando leyes secundarias, y para eso solamente se necesita la mayoría simple en el Congreso. Ese es el enfoque del Plan B. La estrategia busca impulsar cambios viables dentro del marco constitucional actual,
con 3 objetivos claros. Primero, reducir el costo del sistema electoral. México tiene uno de los sistemas de financiamiento a partidos más caros de todo el mundo, por lo que se revisarán las formas de asignación para avanzar hacia un modelo más austero y sobre todo eficiente. Segundo, fortalecer la fiscalización del dinero en campañas, cerrando espacios de financiamiento regular y reforzando la transparencia. Tercero, simplificar los procesos electorales para tener elecciones más eficientes, menos burocráticas y con menor costo para el Estado mexicano. Ahora bien, hay algo que debe quedar claro: los legisladores plurinominales seguirán existiendo, porque su eliminación requiere de una reforma constitucional. Lo mismo ocurre con la reelección legislativa. Sin mayoría calificada, esos cambios no pueden aprobarse. En otras palabras, el Plan B no sustituye la reforma constitucional, que no prosperó, pero permite avanzar en los cambios que sí son posibles con una mayoría simple dentro de la ley. Así es como funciona la democracia constitucional. Cuando no se alcanzan las mayorías para cambiar la Constitución, la política avanza con las herramientas legales que sí existen. Soy Miguel Torruco Garza. Hasta pronto. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor,